Sí, Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, la idea de hoy es terminar de ver la parte de JavaScript, ¿sí? Vamos a, o sea, le voy a seguir mostrando ejemplos que con pequeñas funcionalidades, después, digamos, según lo que quieren hacer en su página web, pueden implementar alguna de estas cuestiones. Y ya para la semana que viene vamos a arrancar ya con la parte de Django, ¿sí? O sea, con esto estamos cerrando lo que es la unidad de promoción del lado del cliente. Sí, vimos HTML, vimos CSS y JavaScript. Y ya para la semana que viene vamos a la parte del servidor. Para eso vamos a estar usando Django, que vamos a aplicar lo que aprendimos en Python, ¿sí? Entonces tenemos que resolver la instalación de Python, después la instalación de Django y ahí arrancamos a hacer proyectos y aplicaciones que a la vez vamos a usar, ¿sí? Toda la parte de frontend. Estoy grabando, sí. Bueno, la semana pasada habíamos empezado a ver JavaScript, sí, con los diferentes métodos, eventos. Aquí estamos, voy a hacer un repasito de la clase pasada porque solo estuvo Agustín. Así que si por ahí no, para que se pongan al día, el resto no sé si hubieron la clase, pero bueno, lo hago rápido. Bueno, acá por ejemplo, JavaScript estamos ejecutando por ahora, digamos, dentro del documento del HTML. Sí, ahora les muestro, o sea, hoy les voy a mostrar cómo llamarlo como un archivo externo. En este caso, con document write estamos, se escribe hola mundo en este caso como si fuese HTML. Bueno, se pueden, o sea, JavaScript en sí es como un lenguaje, es casi un lenguaje de programación. Sí, es más bien tiene sus limitaciones, pero tenemos variables, podemos hacer operaciones, vamos a tener todas las cuestiones que por ahí ya las vimos en Python. En este caso la definición de variables, tenemos un método del prompt que es para ingresar datos, ¿sí? Entonces en este caso, en este ejemplo, se pedía que ingrese el nombre y eso se almacena en una variable, entonces el usuario escribe el valor de la variable. Después tenemos también con la función alert, esto genera como un mensajito que se muestra algo por pantalla. Podemos depurar nuestro código si usando el método console log, ¿sí? Esto va a aparecer en la ventana del navegador, ¿sí? Cuando exploran el código, ¿sí? Ahí, tienen una parte exclusivamente de JavaScript, entonces pueden ir viendo que se está procesando. Bien, después también con pueden definir condiciones, ¿sí? Una estructura condicional, ¿sí? Es bastante similar a lo que vimos en Python. Lo único que acá en vez de usar el dos puntos, se usa llaves. Las condiciones, digamos, los operadores de condiciones son los mismos que Python, mayor, mayor igual, menor, y así. Esto es también una condicional, pero ya acá tenemos la parte del else, que también en Python era tal cual. O los operadores lógicos, estos para cuando queremos definir condiciones de más de un término, ¿sí? El doble ampersand para la opción and o sí, y el doble pipe para el no o el or. Podemos definir con while estructuras de repetición, idem para hacerlo con un for,
¿sí? Bien, esto también podemos definir funciones que reciban un parámetro, que devuelvan un valor. Y lo último que habíamos visto era definir formularios, y esos formularios, ¿sí?, iban a llamar a funciones. Por ejemplo, esta en una acción que se llama un clic, o sea, cuando esto significa en el botón, cuando se hace clic se llamaba la función incrementar. Acá hay otro código que tengo acá una función mostrar en el onClick de un botón, y esta función lo que está haciendo es bueno, define dos variables, ¿sí? Acá con esto, con document get element, ¿sí?, obtengo los valores de un input, ¿sí? Y acá lo estaba mostrando con una alerta. Bueno, en este caso también lo mismo, pero usando los diferentes tipos de input. Esto para un tipo de... el input del tipo password, contraseña, con la función verificar. Acá verificaba la longitud. Después lo mismo con select, ¿sí? Tenía un select con 3 opciones, entonces con eso se iba... La idea de esto es que ustedes después lo prueben, ¿sí? En este caso, con el select tengo el index del elemento que se eligió, y ahí puedo obtener qué opción se eligió y qué valor tenía. Y lo mismo para el checkbox, ¿sí? Voy a saber qué elemento se tildó obteniendo el elemento por el ID y la propiedad checked. Bueno, eso es un repasito de la clase anterior. Bien, ahora sí, seguimos con otros métodos, que en este caso es onFocus y onBlur. OnFocus es cuando hacemos foco en un elemento, o sea, cuando nos paramos en cierto elemento HTML, ¿sí? Entonces, el evento de onFocus se dispara, ¿sí?, justamente cuando toma el foco. Y onBlur es lo contrario. Cuando yo salgo de ese elemento, se dispara la función. Así que acá tengo un ejemplo, ¿sí?, un formulario en este caso. Yo acá ya tengo una página HTML. Simplemente pego el código. Fíjense que tengo el formulario. Tengo dos inputs. Un input de tipo botón. Y acá dentro de este tag de script tengo una función que es vaciar y otra función que es verificar entrada. Entonces, a la vaciar la estoy llamando, ¿sí?, en el evento onFocus, ¿sí?, el campo nombre y de edad. Y le estoy como pasando como parámetro this. This significa este elemento, o sea, el elemento actual. Fíjense que acá recibe como parámetro una variable que se la llama control, y a ese control, al valor, ¿sí?, le pongo comilla, comilla. En este caso justamente lo que hace es borrar el contenido. Así que vamos a probar este código. Fíjense que acá ya con value yo le había pasado dos valores anteriores, ¿sí? Entonces, al hacer clic, lo que obtengo es justamente que quede vacío, ¿sí?, el campo. Y bueno, acá me saltó este mensajito porque justamente, como hice clic, después como me cambié de ventana, se dispara el onBlur que llama verificar entrada. Y esto tiene también, recibe this como parámetro, que acá se llama control, y el alerta es ingresó el valor justamente de control. Bueno, ahora si me cambio de campo, ¿sí?, se vacía, y supónganse que acá yo ingreso algo y me cambio, ¿sí? Entonces
acá está interceptando lo que yo acabo de escribir, ¿sí? Con esta función, la de verificar entrada. Bien. Después, similar, hay otros dos métodos que son onMouseOver y onMouseOut, ¿sí? El onMouseOver justamente intercepta cuando posicionamos el mouse sobre un elemento, y lo contrario, mouseOut, es cuando yo quito el mouse de ese elemento. Voy a copiar este código. Entonces, bien, acá primero estoy teniendo 3 links, un cuadrado, un div que se llama cuadrado 1, y tengo una función pintar. Vamos a probarlo primero y después analizamos. Fíjense, yo me posiciono en cada uno de los links y va cambiando de color. Bien, vamos a ver cómo está hecho eso. Un segundo, voy a cerrar esto. En principio estoy teniendo solo una función que se llama pintar, ¿sí? Y en cada pintar yo le estoy, o sea, cuando hago el mouse over, le estoy pasando este color, ¿sí?, al rojo, este color de la opción verde y este color de la opción azul, ¿sí? Y luego cuando quito el mouse, a todas le vuelvo a definir la opción de que vuelva el color blanco, ¿sí? Entonces se genera como ese efecto de que se pinta cuando ubico el mouse. En realidad son como dos métodos. Y luego, la función pintar, obtengo el objeto cuadrado 1, sí, que es este div, y a ese le aplico style y background color, o sea, el color de fondo, y le aplico el color que yo recibí de parámetros, ¿sí? Entonces vamos de vuelta, de esos es que se genera como esa ilusión, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá le asigno el color negro, así que son, acá me falta un 0. Fíjense que al quitarle queda negro. Así que bueno, eso es como que se genera esa ilusión. Bueno, después hay otro evento que es el onLoad, ¿sí? Este evento onLoad se ejecuta cuando se carga la página en el navegador, ¿sí? Entonces, por ahí el uso más común es fijar el foco, ¿sí?, de algún control, del control de un formulario. Y el evento se lo aplica en la etiqueta body, ¿sí? Acá fíjense que tengo body, onLoad, y llamo a la función activar primer control. Acá defino mi formulario y el método obtiene el elemento nombre, que es el primer input, y le aplico la opción focus. A ver, ahí está. Vamos a copiar esto. Esto, fíjense que acá ya está a nivel del elemento body. Recargo. Sí, entonces la página, sí, ya cuando se carga la página tengo el clic en el primer elemento, ¿sí? Esto, por ejemplo, si yo quiero corroborarlo y cambiarlo a que se posicione en el input que se llama edad, ¿sí? Fíjense que automáticamente me toma o sea, me ubica el cursor en ese campo. Esto es bastante común cuando tienen formularios, que ya se carga así sin tener que el usuario ubicarse en el primer elemento.
Bien. Después tenemos otra función, ¿sí? Que se llama confirm, que esta función se usa, ¿sí? Como similar al alert, pero en este caso me muestra dos botones, el de confirmar y el de cancelar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me voy a copiar acá esta función y la función confirmar, y voy a lo único que voy a hacer acá va a ser reemplazar el botón, ¿sí? Entonces esta función lo que me dice es presione alguno de los botones, ¿sí? Fíjense que ya ahora me aparece un aceptar y un cancelar. Hice clic en aceptar y me dice presionó aceptar, y si hago clic en cancelar me dice presionó cancelar. Entonces, en principio, a lo que, digamos, el método confirma, lo que yo responda, ¿sí? Si es el confirmar o el cancelar, me lo guarda en respuesta. Y luego yo con eso puedo preguntar si el valor es true, o sea, si es verdadero. Sé que presiono el aceptar, y si no, presiono el cancelar, ¿sí? Esto también se podría poner todo directamente en una línea sin usar la variable, ¿sí? Puedo directamente llamar a la función y ya, digamos, validar el resultado. Esto es, voy a obtener el mismo lo mismo, y me ahorro una línea del código. Bien. Después otra función, ¿sí? Que ya viene dentro de las funciones de JavaScript, es la función open, ¿sí? Que en este caso nos va a abrir una ventana del navegador. Así que lo voy a hacer, me voy a copiar esta función y en este caso voy a darle el valor open, y el on click me va a llamar a la función abrir. Entonces, fíjense, acá por ahí no se nota, pero yo acá, o sea, lo que hizo, fíjense que yo acá tengo abierto 3 pestañas, me abrió una pestaña, y bueno, con el document write estoy escribiendo una nueva ventana, segunda línea, ¿sí? Entonces, open lo que está haciendo es me abre una nueva pestaña, lo guarda en esta variable, y luego que la llama ventana, y a ventana le aplico document write y puedo escribir contenido sobre la misma, ¿sí? Entonces, de esta forma sí sirve para abrir otras ventanas. Luego esta función open también recibe parámetros, ¿sí? Entonces, lo que está entre corchetes es opcional, ¿sí? Es opcional guardar una variable, es opcional llamarlo con window, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto es lo mismo si yo lo hago window.open, ¿sí? Porque window es como el objeto, ¿sí? que tiene este método. Entonces, por ejemplo, voy a cerrar acá, lo recargo, ¿sí? Obtengo el mismo resultado. O sea, no es obligatorio escribir window. Y luego le puedo pasar la URL
el nombre y la propiedad, ¿sí? Entonces en URL podemos probar, por ejemplo, poner www.google.com.ar. J2. Si me toma la URL. A ver, esto está acá. Bueno, no me está tomando la URL. Pero podemos ver los parámetros de propiedades, ¿sí? Que son estas que están acá abajo. Entonces, por ejemplo, le voy a dejar lo que es la URL vacía. Acá vamos a poner prueba. Y en parámetros, ¿sí? Puedo definir si va a tener la barra de herramientas, etcétera. Y acá tengo un ejemplito. ¿Sí? Bien, tengo estos los primeros dos parámetros vacíos. Y dentro... Ahí está. Esto sería el segundo parámetro, ¿sí? Le defino status en yes, el ancho en 400 píxeles y el alto en 250. Y le digo que muestre la barra de menú. Entonces con eso lo que obtengo es una ventana, pero en este caso es flotante, ¿sí? Como yo le definí medidas, se abre en ese tamaño. Bueno, después otra propiedad, ¿sí? Va a ser la de locación. Esto, bueno, con esto voy a lograr por ahí lo que yo quise hacer de abrir la URL, otra URL. En este caso, vamos a copiar esta función. Y esto llama a... Bien, acá tengo un botón. Voy a quitar el formulario. Ahí está. Entonces tengo un botón que en el evento onClick llama a la función verificar entrada. Y en principio estoy usando la opción confirm, ¿sí? Y me pregunta si deseo salir del sitio e ingresar a la página de la nación. Y luego con location, ¿sí? Yo le paso una URL. Entonces me pregunta, ¿desea salir, ingresar? ¿Qué sé yo? Le digo que sí. ¿Sí? Y me carga esa URL que yo le pasé. Y en el caso que yo le diga que no, no hace nada, ¿sí? En este caso, en realidad me muestra una alerta. Bien, hasta ahora estábamos usando todo nuestro código de JavaScript dentro de este elemento script. Perfectamente, sí, podríamos definirlo esto en un archivo externo, ¿sí? Las extensiones de JavaScript es .js, así que lo que yo voy a hacer acá, voy a definir un nuevo archivo y voy a copiar el código, o sea, esta función que tengo acá, para luego cargarla, ¿sí? Defino la función y esto se va a llamar script.js. Un segundo. Bien.
Entonces, acá ya tengo el archivo cargado, creado, y luego hago esa referencia a ese archivo, ¿sí? en el desde script, pero con el parámetro crc, ¿sí? De source, le paso el nombre del archivo, ¿sí? Esto, por ejemplo, si lo tengo, lo más común es tenerlo en una carpeta, por ejemplo, que se llama JavaScript, y ahí van todos los JavaScript, ¿sí? Esto ya lo vimos. Por ejemplo, tener una carpeta imagen, tener una carpeta CSS, ¿sí? Cada uno de estos archivos específicos se cargan en su carpeta y luego acá se le indica en qué carpeta está, ¿sí? Entonces acá estoy cargando el archivo y luego, ¿sí? Acá bueno, se ejecuta ese código, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Podemos entonces tener archivos que se pueden reutilizar el código entre varias páginas, ¿sí? Bien. Bueno, por último vamos a ver lo que son los eventos, ¿sí? Los eventos, ¿sí? Siempre van a estar asociados a agregar a ver, voy a copiar primero porque creo que queda medio pequeñito. Vamos a quitar el download. Bien, entonces acá estoy teniendo un script, o sea, mi sección de script de JavaScript, y luego acá defino dos divs. Add event listener, ¿sí? Es como agregar, la traducción sería como agregar algo que escuche un evento, ¿sí? Entonces el evento es algo que va a estar todo el tiempo esperando que pase. Cuando pase algo, ¿sí? Se activa una función. Entonces, bien, en el primer add listener que tenemos es en el DOM content loaded. Esto es lo mismo que lo que hoy habíamos puesto acá, que decía onload. Es el equivalente, ¿sí? Pero ya como un evento, ¿sí? Entonces, lo que le estoy diciendo acá es que cuando se cargue la página, llame a la función inicio, ¿sí? Luego, en la función inicio, vuelvo a tener dos listener. Primero, en el recuadro 1, en el div este que se llama recuadro 1, le estoy diciendo que en el evento click ejecute la función presión 1, y a recuadro 2 le estoy diciendo que en el evento dbl click, esto significa doble clic, ejecute la función presión 2. Vamos a guardar esto. A ver. Ahí está. Creo que ahí está. Me había borrado la palabra. Bien. Entonces fíjate, tengo los dos div. Cuando hago clic en el primero, sí, me dice se hizo clic, o sea, se disparó este evento clic, se llama la función presión 1 y me dice se hizo clic. Si hago clic en el anaranjado, doble clic, perdón, y ahí se activa este método que me dice se hizo doble clic. Yo acá, bueno, no están viendo, pero yo al hacer un clic, ¿sí? En el anaranjado, no se dispara nada.
¿sí? Solo se dispara con el doble clic. Bien, de la misma forma, sí, tengo otro evento que es el mouse down y mouse up, ¿sí? Que es uno, el primero es cuando yo presiono el botón del mouse y el segundo es cuando lo libero. Así que me voy a copiar este código. Entonces, el primero me dice presione el recuadro sin soltar el botón del mouse, ¿sí? Yo acá estoy manteniendo presionado el botón del mouse y me dice, bueno, se presionó el mouse y todavía no se soltó. Y ya lo solté, bueno, tendría que tener un evento que borre esto. Y en el segundo, presione el recuadro y suelte el botón, ¿sí? Yo mantengo presionado y recién cuando suelto, ahí solté, se activa el evento, se presionó el mouse y se soltó. Entonces esto da de la misma forma. Estoy agregando los dos listeners. El primero con mouse down, llama presión 1, y mouse up a presión 2, ¿sí? Que es justamente los que asignan estos textos, ¿sí? Acá fíjense cómo, porque vieron que el texto aparece dentro del div, lo está haciendo con esta, asignándole al elemento inner HTML de cada div. Bueno, otro evento que podemos tener es asociado al mouse over y mouse out. Mouse over es cuando pongo el mouse encima y mouse out cuando quito. Esto acá, ahí está. Entonces, en este caso, fíjense, tengo un recuadro azul, sí, que lo defino acá con este div. Y el evento mouse over llama a entrada. Entonces, entrada lo que me hace es asignarle una propiedad de border radius, ¿sí? de 30 píxeles. Y el mouse out cuando quito el mouse sería vuelve a 0 píxeles. Entonces esto me genera como este efecto que se redondean los bordes, ¿sí? Esto habrán visto, podíamos lograrlo también con las animaciones de CSS. Esas animaciones de CSS están en la última versión de CSS. Por lo tanto, ¿sí? Cuando antes, como no se podía lograr por CSS, se aplicaba JavaScript para obtener las animaciones, ¿sí? Hoy por hoy pueden usar las animaciones para hacer lo mismo. Luego acá tengo, por último, de vuelta de eventos de keydown y keyup. Keydown es cuando apretan una tecla y keyup cuando la suelta. Entonces, en este ejemplo, tengo un input, ¿sí? Con una cantidad máxima de 140 caracteres. Y acá en el evento de keyup yo estoy llamando al método presión. Y lo que hace este método es justamente me va restando, ¿sí? de esta cantidad de caracteres disponibles, me va restando según lo que yo vaya escribiendo, ¿sí? Entonces cuando empieza esto me dice que la cantidad máxima de caracteres disponibles es 140. Y luego fíjense que a medida que yo escribo,
me va restando, ¿sí? Entonces esto es porque cada vez que yo escribo una letra se dispara este evento up. Y bueno, acá lo que hace es obtiene, ¿sí? Del texto que es este input, obtiene la longitud total y calcula el disponible, hace 140 menos esa longitud, ¿sí? Que lo pone en esta variable cantidad. Y luego actualiza cantidad, ¿sí? Que es cantidades acá es este span, ¿sí? Con el elemento asigna ese disponible al elemento inner HTML. Bien, así que bueno, eso sería toda la parte de JavaScript para cerrar, ¿sí? Entonces ya con esto tienen un pantallazo, sigan. Pueden generarse pequeños scripts, pequeños comportamientos que se ejecutan exclusivamente en el lado del navegador. Entonces con esto pueden hacer validaciones de formulario, ¿sí? Una serie de cosas, ¿sí? Que se ejecutan en el momento. Así que bueno, eso sería por hoy. Y la semana que viene ya arrancamos con toda la parte de Django. ¿Sí? A ver, voy a buscar si puedo, le muestro lo que es la instalación. Así si pueden ir arrancando eso. A ver, dejo de compartir un ratito la pantalla así busco primero el material. A ver, ahí tuve la presentación. Un segundo que busco. Bien, ahí le comparto de vuelta. Bueno, en principio tienen que instalar Linux si no lo hicieron en sus computadoras. Bueno, en Linux ya viene instalado por defecto, sí, pero si no, estos son los pasos. Esto acá lo tienen en lo que es el material que se llama clase 4. Y en Windows, sí, en la página de python.org downloads window, sí, se pueden descargar. Entonces acá tienen, siempre bájense lo que es la versión Python 3, ¿sí? Lo que es Python 2 ya está, ya no se usa más. O sea, la 3, o sea, es la última estable y la 2 es la anterior, así que se bajan la 3, en este caso ya está por la versión 3.10. Y luego, cuando ejecuten el instalador, acá es importante, en principio, marcar esta opción que dice Add Python 3.6 to Pad. Si no, después tendrían que hacer este paso a mano. Y cuando genere la instalación,
le va a salir en una de las opciones esta de deshabilitar el límite de longitud del path. Y si no, la otra opción es si tienen Windows 10, lo pueden hacer a través del Microsoft Store, ¿sí? Buscan Python y ahí ya lo pueden instalar directamente. Eso en cuanto a Python. Luego, para Django, ¿sí? A ver, un segundo. Bueno, ya tienen que tener Python 3 instalado y tienen que ejecutar en la terminal, sí. Creo que tienen una terminal exclusiva de Python. Pip install Django, sí. Con esto le descarga Django y luego con Django admin les abre la aplicación. Y en Linux el comando es esto: sudo apt install python 3-django, ¿sí? Así que les dejo como tarea que instalen estos software y bueno, la semana que viene vamos a entrar en este tema, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, supongo que no. Yo igual los veo ahí que están conectados. Bueno, chicos, estamos hablando, ¿sí? Creo que me dejó de andar el sonido porque les veo que hablan, pero no los escucho, ¿sí? Así que bueno, algo le habrá pasado acá a mí. Creo que de hecho tengo... Ahí está. Ahora sí. ¿Hola? Hola, hola. Hola, hola. ¿Escucharon bien todo, no? Sí. Sí. Ok. Bueno, está. Recién no tenía desactivado acá el sonido, no lo escuchaba. Vale, está bien. ¿Alguna Gracias duda? ¿Quedó? No sé si me habían preguntado algo. No. No. No, profe. Ok. Bueno, chicos, estamos Chao, hablando. chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe, hasta luego.